No, pero es que no movió el cable. ¿Quién? Ahí está colgado el cable. Te estoy diciendo, no me haces caso. ¿Del internet? Ujú. ¿Y por qué lo movió? No sé, ¿O lo han sacado? seguro. Esas conchas, su madre. Tenemos que llamar para el, Profe, su micrófono, no sé. Buenos días, jóvenes. Bien, vamos a iniciar nuestro trabajo de esta semana, que corresponde ya a la semana 14, jóvenes. Voy a pedir, por favor, al que ha creado el aula, por favor, si me puede habilitar para compartir las PPT, por favor, el tutor. Bien, esta semana, jóvenes, vamos a trabajar el tema de literatura peruana y literatura hispanoamericana, ¿ya? Es un tema que lo estamos resumiendo, ¿ya? Paulatinamente para poder concretizar ya esta última nueva semana que tenemos pendiente de trabajo, ¿ya? Voy a compartir las PPT, por favor, me confirman si están observando. A ver. Cosa. A ver, jóvenes, estoy compartiendo ya la PPT. ¿Lo pueden observar? Sí se puede ver, profesor. Ya, muy bien.
con las disculpas del caso, jóvenes. Ya he tenido un pequeño percance acá con el tema de la máquina. Que nos están ahí obstruyendo algún sistema, creo. Pero bueno, vamos a continuar, ¿ya? Cuando hablamos de literatura, tenemos que considerar primero la literatura prehispánica, jóvenes, ¿ya? Como estamos observando en la PPT, la literatura prehispánica es la literatura que está relacionada a las culturas antes de la llegada de los españoles, por eso que es prehispánica, ¿no? Antes de la invasión española. Entonces acá tenemos a la maya quiché, sus características muy peculiares de su literatura, ¿no? Escrita, oral y clasista. Escrita porque hay testimonios, hay material escrito, ¿ya? Del maya quiché, que se desarrolló en Guatemala. Oral porque esta literatura se transmitió de generación en generación, ¿ya? Y clasista, ¿ya? Porque existían dos grupos sociales bien diferenciados, ¿perfecto? Dos grupos sociales bien diferenciados, la nobleza y el pueblo. Y entonces cada una de estas clases sociales desarrollaba y difundía una literatura muy particular. Miren, los testimonios literarios de la maya quiché que se tiene a la fecha son el Chilam Balam, ¿no? Es un material literario que cuenta con 18 libros. De estos 18 libros, los más leídos, los más importantes son el Chumayel, el Tizimín y el Maní, ¿no? Que son los libros más difundidos y más leídos, ¿no? Los más trabajados, en realidad, de los 18 libros que tiene el Chilam Balam. Ahora, ¿quiénes han escrito el Chilam Balam? Los famosos Chilamov, ¿no? ¿Y quiénes eran los Chilamov? Los Chilamov eran pues los sacerdotes de alto prestigio, ¿ya? Que gozaban de alto prestigio y que pertenecían a una élite, ¿no? Eran prácticamente los sabios, ¿no? De esa cultura. Estos libros desarrollan tres temas fundamentales, ¿no? Hechos mitológicos, hechos proféticos y hechos históricos, ¿no? Entonces, esa es la esencia, jóvenes, del Chilam Balam. Hay otro libro titulado Rabinal Achí, ¿no? Que es una obra teatral en realidad, ¿no? Una obra teatral donde se narra la lucha entre dos guerreros. Rabinal Achí, que es el guerrero protagonista, y Quiché Achí, que es pues el guerrero perdedor, ¿no? Entonces se desata una cruenta lucha, un enfrentamiento entre estos dos guerreros, y eso es parte pues de la temática que desarrolla Rabinal Achí, ¿ya? Luego tenemos el Popol Vuh, o también llamado el libro de los consejos, ¿no? El Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro referencial, ¿no? Incluso el Premio Nobel de Literatura Miguel Ángel Asturias, que pertenece a Guatemala, coge muchísima información del Popol Vuh y lo trabaja en su famoso libro Hombres de Maíz, ¿no? Que es un libro donde nos narra la historia tradicional de la cultura guatemalteca, ¿no? En este caso, una cultura que heredó pues toda la tradición de la cultura maya quiché. Este libro, el Popol Vuh, desarrolla tres temas fundamentales, ¿no? La creación del mundo y de los hombres, la guerra de los verdaderos dioses contra los falsos, la peregrinación y la genealogía del pueblo quiché. Entonces, esos son, ¿no? los temas fundamentales, ¿no? Que desarrolla la maya quiché. Ahora, la cultura azteca que se desarrolló en México también tiene las características, ¿no? Escrita, oral, clasista. El libro que se tiene mayor conocimiento en el ámbito literario es el Códice Borbónico. ¿Y qué es el Códice Borbónico? De manera muy sencilla, jóvenes, es un libro calendario, ¿no? Que dentro de su contenido incluye, por ejemplo, toda una descripción minuciosa de las fiestas de los meses. Y otra parte habla sobre los destinos de Tolamal, ¿no? Entonces, esto en suma es la literatura prehispánica de la maya quiché y la azteca. Dentro de la literatura prehispánica también vamos a tener pues a la literatura inca, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, ¿no?
la cultura inca también se desarrolló en muchos ámbitos, ¿no? Y en el tema estrictamente literario también se desarrolló. Por ejemplo, ellos promovieron el género lírico, el género dramático y el género narrativo. O sea que la literatura inca ya tuvo mayor relevancia, ¿no? ¿Qué características tiene la literatura inca? Ve, acá tenemos, ¿ve? Agrarista colectivista, clasista, anónimo oral, musicalidad relacionada a la danza, al canto, panteísta cosmogónico y animista. Estas son las características fundamentales de la literatura inca, ¿ya? Ahora, yo voy a pedir a un alumno o una alumna, ¿no? Que me puedan solicitar cuál de estas características quieren que yo les explique minuciosamente. O sea, por ejemplo, anónimo oral se sobreentiende, ¿no? Porque no hay autor y se transmitía de generación en generación, de padres a hijos, ¿no? Si hay otra característica que les genera duda, simplemente pueden preguntarme, jóvenes. ¿Hay alguna característica que ustedes quieren que se les precise, por favor, de las que hemos mencionado? ¿Alguna de repente que quieren que se les explique, se les ponga algún ejemplo pertinente? Buenos días, maestro. Respecto a agrarista, maestro. Ya, agrarista, me dices, ¿no? Ya. La literatura inca tuvo esta característica agrarista. ¿Por qué? Porque la actividad económica más importante en el imperio incaico fue la agricultura, ¿no? Complementado con la ganadería. Entonces, si esa fue la actividad fundamental, entonces todo lo que tenían que reflejar en su literatura estaba relacionado a la agricultura. Entonces, por ejemplo, en la lírica habían poesías que estaban dedicadas al ganado, ¿ve? El huacantaqui, ¿no? Canto al ganado, a la reproducción del ganado. O el Aymoray, por ejemplo, ¿ve? Era un canto a un canto agrícola, ¿no? Eran cantos dedicados a la siembra, a la cosecha, al cultivo, ¿no? A la reproducción de los alimentos. Entonces, por eso que una de las características de la literatura inca es agrarista, ¿ya? Porque todos los temas estaban relacionados a la actividad agrícola, ¿ya? A ver, otra característica que ustedes quieren precisar, los jóvenes, con confianza. Profesor, una pregunta. ¿Panteísta es todos los dioses o varios dioses? A ver, vamos a precisarlo, ¿ya? Cuando decimos panteísta, pan es un prefijo que significa todo, ¿cierto? Teísmo viene de teo, que es Dios. Todos los dioses, ¿no? Acá se incluyen no solamente los dioses, ¿no? Que ellos consagraban, que rendían culto, ¿no? Claro que su máxima deidad era el sol, pues, ¿no? El Inti. Por de ahí viene, pues, el denominativo de, ¿no? Tahuantinsuyo, ¿no? Tawa, que significa cuatro, Inti, sol, suyo, reino, o sea, cuatro reinos del sol. Pero dentro del panteísmo también, jóvenes, se incluye a aquellos animales que ellos le rendían culto. Por ejemplo, el cóndor, el jaguar, el puma, ¿no? Que para ellos eran animales con ciertos poderes, ¿no? Que les honraban, les rendían culto, ¿ya? Entonces el panteísmo tiene que ver pues con esa totalidad de dioses que tenía el imperio incaico, pero también sumado a ello los animales a quienes ellos le rendían culto especial, ¿ya? Ahora, el tema cosmogónico ya tiene que ver fundamentalmente, jóvenes, con la visión del mundo o del universo que tenía el imperio incaico. Y la visión cosmogónica del imperio incaico era, pues, ¿no? En tres dimensiones, ¿no? La dimensión del Hanan Pacha, el Kai Pacha y el Uku Pacha. Habían tres dimensiones, ¿no? Entonces, el Hanan Pacha era el mundo de arriba, ¿no? Donde estaban sus dioses. El Kai Pacha era el mundo terrenal, donde estaban los hombres y donde estaba el Inca como máximo representante de los dioses tutelares, ¿no? Y el Uku Pacha, que era el mundo de abajo, ¿no? El mundo de abajo, el Uku Pacha. Entonces, ahí estaba, por ejemplo, el mundo de los muertos, ¿ya? Entonces, esa es la percepción que ellos tenían y eso lo planteaban en su literatura, ¿no? Lo planteaban mucho en su literatura, ¿no? Fundamentalmente en el género narrativo, aquí en los mitos, por ejemplo, ¿no?
El mito de Contiti Huirajocha, por ejemplo, era un mito que estaba muy relacionado al tema cosmogónico y al tema panteísta. ¿Ve? Entonces, eso es lo que tenemos que también nosotros tomar en cuenta, ¿ya? Muy bien. Ahora, con respecto al tema animista, jóvenes, el tema animista generalmente es por el vínculo que tenía el hombre de esa época con la naturaleza, ¿no? Había un vínculo del hombre con la naturaleza, un vínculo muy especial, ¿no? Entonces, el animismo, ¿qué cosa es? Es otorgarle vida a un ser inerte. Y entonces no es nada casual que en las épocas prehispánicas, ¿no? Las culturas le rendían culto, por ejemplo, a la piedra, le rendían culto al cerro, a la montaña, a los nevados, a los árboles, a los ríos, ¿no? Porque ellos consideraban de que estos seres que acompañaban en el mundo natural, pues tenían vida, tenían poder. Y hasta hoy creo que hay una práctica muy tradicional que viene de estas épocas, ¿no? Que es el famoso pagapu, ¿no? O sea, el pago que se hace a la tierra, ¿no? Para pedirle permiso, para que haya buena cosecha, buena reproducción, para que haya protección, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, sí existen elementos jóvenes en la literatura inca que están relacionados mucho a su filosofía, ¿no? A su visión del mundo. Como decía, los géneros que ellos practican, el lírico, el dramático y el narrativo. En el lírico eran poesías hechas canción, ¿no? Poesías, ¿no? Que se cantaban, poesías que estaban muy relacionadas a la parte musical, a la parte dancística, ¿no? Y al canto. Por ejemplo, acá tenemos el huacantaqui, es una especie lírica. Era un canto a la reproducción del ganado, ¿no? Era un canto muy especial. O en el caso del cacharpari, que era un canto de despedida, ¿no? De fin de fiesta. O el ayataki, que era un canto fúnebre, ¿no? Por la pérdida de un ser, era un canto de dolor, de sufrimiento. Entonces, aquí participaban desde esas épocas las famosas cantoras, o nosotros lo que decimos las jarahuidoras, ¿no? Las jarahuidoras eran mujeres solteras que tenían una voz muy peculiar, una voz muy aguda, ¿no? Una voz privilegiada, ¿no? Que acompañaban en el canto, ¿no? Cuando había cosecha, cuando había siembra, estaban ahí las jarahuidoras cantando, ¿no? Al campo, cantando a los animales, cantando la siembra, la cosecha. Entonces había una relación, ¿no? De su literatura con la parte musical, ¿ya? Y aquí hay que adicionar, pues, ¿no? La danza también, ¿no? Porque muchos de estos cantos se complementaban con la danza, con el vestuario, ¿no? El colorido de su vestuario, ¿ya? En el género dramático, polémico, ¿no? La obra Ollantay. Digo polémico, ¿por qué? Porque hay hasta tres teorías, ¿no? Muchos sostienen que Ollantay es una obra propiamente incaica. Otros sostienen que es una obra propiamente española. Y otros sostienen que tiene de incaico y tiene de español, ¿no? Pero son teorías, son hipótesis, ¿no? Lo que nos interesa es la temática, ¿no? De esta obra dramática Ollantay. Los personajes pertenecen a la cultura inca, ¿no? Por ejemplo, el personaje Pachacútec, o está el general Ollantay, ¿no? Que en la vida real existieron, pues. Entonces, y la temática es, ¿no? Esa osadía que tiene el general Ollantay, a pesar de no pertenecer a la sociedad de privilegio, que eran pues los hijos descendientes, ¿no? Y directos del Inca. Él tiene la osadía de pedir la mano de su hija Cusicoilior del Inca, ¿no? Por lo tanto, se desata toda una, eh, una consecuencia fatal, ¿no? En la relación de Ollantay con Cusicoilior, por la intervención del padre Pachacútec, al enterarse de eso, ¿no? Entonces, de ahí se va suscitando, pues, lo que nosotros decimos el drama, ¿no? Porque Ollantay es parte drama, o parte tragedia y parte comedia, ¿no? La tragedia está justamente en la relación de Ollantay y Cusicoilior, ¿no? Y la comedia está encarnada por el personaje Piquichaqui, ¿no? Que le da el tono jocoso, de diversión, etcétera, etcétera. En el género narrativo hay leyendas,
Manco Cápac y Mamoquio, los hermanos Sayas, Huirajocha y Cabillaca, entre otras, ¿no? En los mitos, por ejemplo, Contiti y Huirajocha, el mito de Nailá, etcétera, etcétera, etcétera. Pero acá hay que diferenciar, ¿no? ¿Qué es una leyenda y qué es un mito? Las leyendas, por lo general, jóvenes, se sostienen en base histórica. O sea, en las leyendas hay un poco de historia. Y esa historia sale de los acontecimientos que ocurrieron en la vida real, ¿no? O sea, la leyenda tiene su sustento en la historia. En cambio, el mito no tiene sustento en la historia, ¿no? Es aquella que está más vinculada a explicar el origen del mundo y de los dioses y de los hombres, ¿no? Que por lo general eso es su orientación, ¿ya? Entonces, en suma, jóvenes, esa es la literatura inca, ¿ya? Ahora, conforme vamos avanzando, vamos explicando todo el proceso, ¿no? Después de la literatura inca se viene pues la famosa invasión española. Y entonces va a haber una literatura de la invasión, va a haber una literatura de la colonia y va a haber una literatura de la emancipación. ¿Qué características podemos resaltar en la literatura de la invasión? ¿Valor histórico? Sí, hay valor histórico porque se va a reflejar todo lo que va ocurriendo en este proceso violento, ¿no? Entre el encuentro de dos mundos, ¿no? El mundo europeo y el mundo americano, los españoles y los incas, ¿no? También se va a difundir mucho las coplas y las crónicas, ¿no? En la literatura de la invasión va a destacar las coplas, que eran creaciones literarias bastante sencillas, ¿no? Que lo hacían los soldados españoles en sus momentos de ocio, de descanso, ¿no? Y donde pues trataban de escribir todo lo que se sentía en ese momento. Una de las coplas muy famosas que ha dado la vuelta al mundo es la copla del soldado Saravia, ¿no? Esa que decía, pues señor gobernador, mírelo bien por entero, que allá va el recogedor y aquí queda el carnicero, ¿no? Cuando se refería allá va el recogedor, se estaba aludiendo pues a Diego de Almagro, que desesperadamente iba en busca de apoyo, ¿no? Porque las huestes españolas habían sufrido pues pérdidas numerosas, ¿no? En el enfrentamiento con los ejércitos incaicos. Y cuando decía acá queda el carnicero, se estaba refiriendo pues a Francisco Pizarro, ¿no? El despiadado, ¿no? El que violentó no solamente a las niñas, ¿no? Y a los niños, sino también pues a millones y millones de indígenas, ¿no? Entonces, las coplas jóvenes eran creaciones literarias bastante sencillas que lo difundían los soldados españoles, ¿no? Y lo escribían en sus épocas de ocio, de descanso. En cambio, las crónicas viene de crono, ¿no? O sea, tiempo. Las crónicas son registros de hechos y situaciones que ocurrieron en ese momento, ¿no? Y lógicamente las crónicas tuvieron base histórica, ¿no? Fundamentalmente. Y aquí tenemos a los cronistas, ¿no? Y los cronistas más destacados, ¿no? Españoles, mestizos e indígenas. Dentro de los españoles, al que más conocemos y al que se ha leído más su obra es a Pedro Cieza de León, que deja un testimonio sobre esta época violenta, esta época bastante convulsiva, ¿no? La época de la invasión, donde los españoles pues diezmaron a millones y millones de indígenas y saquearon, ¿no? Saquearon sin piedad los templos y los lugares sagrados, ¿no? Que se habían construido en una época esplendorosa de la cultura incaica. Luego tenemos al mestizo, el Inca Garcilaso de la Vega, ¿no? Cuya información resulta más relevante por el origen, porque sabemos pues que la madre del Inca Garcilaso de la Vega fue pues una ñusta, ¿no? Una descendiente directa del Inca, la señora Chimpuoclio. Y los abuelos maternos del Inca Garcilaso en la niñez pues compartieron muchísima información sobre la historia, ¿no? Del imperio incaico.
cosa que él lo registró y ya cuando se fue a España a hacer sus estudios, pues decidió escribir todas esas narraciones que había escuchado de sus abuelos maternos, ¿no? Los directos descendientes del Inca. Por eso que en el libro Comentarios Reales, el primer libro, jóvenes, es interesante que ustedes lo lean, ¿no? Porque en el primer libro se habla la historia completa de los incas, desde el primer inca hasta el último, que fue en este caso Atahualpa, ¿no? Y sus descendientes, lógicamente. Entonces, ahí se habla minuciosamente, ¿no? Cómo gobernó cada inca, cómo era su séquito, cuáles eran las comidas predilectas del Inca, cómo se confeccionaban sus atuendos, cómo se realizaban las ceremonias, ¿no? De culto al dios Sol, las fiestas tradicionales. Justamente de este libro del Inca Garcilaso es el que sacan mucha información para luego llevarlo a la famosa fiesta del Inti Raymi actualmente, que se celebra cada 29 de junio, ¿no? En el Cusco. Entonces, miren, hay tanta historia que podamos nosotros conocer de nuestro país, de nuestra cultura inca, de la que tenemos que sentirnos tremendamente orgullosos, jóvenes, ¿no? Porque la cultura inca no solamente realizó aportes en el mundo o en el ámbito artístico, ¿no? Sino también en el ámbito político, en el ámbito tecnológico, ¿no? Arquitectónico. Fue una cultura, ¿no? Que realmente alcanzó un desarrollo muy impresionante. Y en los cronistas indígenas tenemos pues al más importante, Felipe Guamán Poma de Ayala, ¿no? Acá también tenemos a Tito Cusi Yupanqui, a Santos Pachacuti, pero el que nos ha dado un testimonio mucho más fidedigno, ¿no? Sobre la historia que pasó en la época de la invasión española es Felipe Guamán Poma de Ayala. A pesar de tener limitaciones para escribir, él buscó la forma de contarnos la historia, ¿no? Y utilizó ilustraciones, o sea, dibujos. Entonces, a través de esos dibujos nosotros podemos conocer muchas de las actividades que se desarrollaban en la época incaica en este proceso bastante, yo diría, accidentado, ¿no? De la invasión española, ¿ya? Entonces, esto es parte de la literatura de la invasión, ¿no? Donde hay que destacar el trabajo de los cronistas. Luego viene la colonia, ¿no? Cuando ya España se establece y nos convierte en su colonia. Y entonces toda la política económica, social, cultural, ¿no? Viene desde la corte española, o sea, desde la corona española. Entonces se impone todo un estilo y un sistema, ¿no? De vida en el Perú, acorde a los intereses de la corona española. Y a partir de ahí se empiezan a enviar corregidores, llegan los virreyes que van a ser los primeros gobernantes, ¿no? Que representan al rey de España en el Perú como colonia, ¿no? Entonces, me parece que esta etapa es más con tinte europeo y español que peruano o nacional, ¿no? Porque aquí se va a imprimir el sello de una influencia europea y española, ¿no? Va a haber una dependencia de España, imitación de los movimientos europeos, ¿no? Pues acá tenemos las figuras de Amarilis, de Juan del Valle Caviedes, de Pedro Peralta Barrio Nuevo, de Juan Espinosa Medrano, que son escritores que representan a esta literatura colonial, ¿no? Pero repito, no todos tienen un oxígeno españolizado, ¿no? O sea, acá no hay nada nacional, no hay nada peruano. Todo es influencia que viene de Europa, fundamentalmente de España, ¿ya? Seguimos en el proceso y aparece la literatura de la emancipación. Una literatura que va a estar orientada a concientizar a las personas sobre su situación, sobre su condición, ¿no? Frente al abuso despiadado, cruel, frente a la explotación,
frente al fraude, frente, ¿no?, al racismo, al desprecio, ¿no?, al poblador indígena, pues va a surgir, ¿no?, el movimiento emancipador. Y esto va a partir a través de la literatura, porque se van a empezar a escribir obras, ¿no?, con un espíritu patriota y libertario, ¿no? Va a haber un estilo crítico y reflexivo sobre la situación de nuestro país. Y justamente la literatura es la que se va a convertir en la gran responsable de generar, pues, ¿no?, el espíritu patriota y libertario, ¿no? Se va a luchar por nuestra libertad, ¿no? Y se va a lograr expulsar a los españoles, ¿eh? En el año 1821 se da la proclama de nuestra independencia de manera oficial en Lima, ¿no? El 28 de julio, por eso que este año hemos celebrado nuestro bicentenario, nuestros 200 años, entre comillas, de nuestra supuesta libertad, porque dejamos de ser colonia de España y luego nos convertimos en colonia de Estados Unidos y de Inglaterra, ¿no? O sea, la cosa finalmente no cambió en nada. Y hasta ahora, como muchos países latinoamericanos, seguimos siendo pues países dependientes. No decidimos nuestra política de Estado. Necesitamos depender de muchos países tercermundistas en la actualidad, ¿no? Y con este tema de la globalización con más razón. Pero bueno, dentro de la historia, ¿no?, el pueblo peruano se levantó contra el abuso, contra la explotación, contra el saqueo que se había gestado por parte de los españoles. Porque miren, cuando ellos piden el rescate a Atahualpa para supuestamente liberarlo, le piden oro y plata. Y Atahualpa cumple, ¿no?, con entregarle su famoso rescate. Pero los españoles, ¿no?, alimentados de una ambición desenfrenada por lo material, porque la enfermedad del español es lógicamente el oro, ¿no?, la riqueza. Simplemente ponen argumentos, generan artimañas para no liberar a Atahualpa, a pesar que él había cumplido, ¿no?, con su compromiso. Y simplemente pues se hacen a los locos, buscan el argumento perfecto y lo sentencian a muerte, ¿no? Entonces miren, desde ahí empieza esa mala práctica, ¿no?, que hemos heredado de los españoles, del engaño, de la estafa, del fraude. Y los niveles de corrupción que hoy vive el Perú se empiezan a generar, jóvenes, desde el momento en que los españoles llegan al Perú. Porque de quienes hemos heredado ese mal mayor, ¿no?, de la corrupción, de actuar de manera ilícita, de apropiarse de bienes que no nos pertenecen, de engañar, ¿no?, de estafar, de ponernos de acuerdo bajo la mesa para beneficios personales. Lo hemos heredado de España, los españoles, ¿no? Y miren, todo ese rescate en oro y plata, en la actualidad, más o menos, ¿sabes a cuánto equivale? Ese es un promedio, ¿eh? Y eso estamos hablando solo del rescate. Y de todo lo que después se llevaron, es más o menos un equivalente de hablar de 400 millones de dólares. Imagínense, una tremenda fortuna, ¿no?, que nos saquearon los españoles, ¿no? Y entonces, una vez que se logra expulsar, se funda, ¿no?, la nueva república. Fuera de los españoles se empieza a realizar las primeras elecciones democráticas en el Perú. Se elige por primera vez al presidente democráticamente, con participación solo de el poblador peruano. Se expulsan a los españoles, ¿no? Se expropian muchas de sus propiedades, pero aún quedan remanentes, ¿no?, hasta hoy. Hay gente que incluso siendo de sangre peruana, ha aprendido a despreciar al propio peruano, ¿no?, al propio poblador peruano. Eso es una herencia que se deja pues todavía de la cultura española, ¿ya? Entonces en la emancipación se desarrolla una literatura que promueva la concientización social, ¿no?, que despierte el pueblo
para poder ¿no? rebelarse contra el yugo español. Los que hacen este trabajo importantísimo son Juan Pablo Vizcarra y Guzmán, José Faustino Sánchez Carrión, Andrés Bello López, Mariano Melgar Valdivieso, entre los más importantes, ¿ya? Entonces, si se dan cuenta, jóvenes, la literatura está muy vinculada con la historia. O sea, yo no puedo hablar de literatura sin dejar de hablar de historia, ¿no? Hay un complemento, ¿no? entre literatura e historia, ¿ya? Luego vamos a tener acá, después de la emancipación, cuando ya se funda la nueva república, ¿ya? Se funda la nueva república, vamos a tener el nacimiento de la primera corriente literaria en el Perú. La primera corriente literaria en el Perú es el costumbrismo, ¿ya? El costumbrismo. ¿Perfecto? El costumbrismo es una corriente que va a tener matices propiamente ya, ¿no? nacionales, ¿no? Va a haber un poco de español y otro poco de la nueva República Peruana, ¿no? Entonces, va a haber un tono político porque va a haber una confrontación política todavía entre los que quieren que se mantenga el sistema español y los que quieren que se instaure una nueva república, ¿no? Un rostro nacional con espíritu patriota peruano. Va a haber una crítica ácida, ¿no? a la sociedad, ¿no? por las costumbres que habían adoptado algunos peruanos, ¿no? con costumbres muy arraigadas, costumbres españolas, ¿no? ¿Ya? Y lógicamente se va a utilizar el teatro y el periodismo, ¿no? para tal fin, ¿ya? Entonces acá van a haber dos corrientes bien diferenciadas. El criollismo, los que defienden la nueva república, el espíritu nacional, patriótico peruano, espíritu democrático, liberal y popular, liderado por Manuel Asensio Segura, ¿no? Y ahí podemos encontrar, por ejemplo, en su obra Ñacatita, ¿no? algunos referentes sobre esa impresión que se tiene de país. Y por otro lado, el anticriollismo, ¿no? representado por Felipe Pardo y Aliaga, ¿no? donde se aspira a mantener, ¿no? el sistema español, el absolutismo, ¿no? Intentan conservar, ¿no? una sociedad ya pues totalmente podrida, ¿no? Instaurada en la época colonial. Y acá, bueno, hay obras que podemos destacar, ¿no? De Felipe Pardo y Aliaga, que es El viaje o Frutos de la educación, ¿no? Pero como les digo, estas son dos corrientes antagónicas. Una, el criollismo que busca defender, ¿no? La instauración de un nuevo Perú, de una nueva república con rostro nacional, y el anticriollismo que busca mantener el sistema colonial, el sistema español que se había impuesto, ¿no? Luego viene el romanticismo, ¿no? Y el cariz del romanticismo es pues el sentimiento, ¿no? La carga emocional. Pero hay algo importante en el romanticismo, ¿no? Se va a destacar las costumbres nacionales, fundamentalmente. Aquí vamos a tener como precursor del romanticismo en el Perú, jóvenes, a Mariano Melgar Valdivieso. Y como máximos exponentes a Carlos Augusto Salaverry y a Ricardo Palma. Y a partir de acá ya van a empezar a aparecer figuras en el mundo hispanoamericano, ¿no? O sea, ya no solamente va a ser literatura peruana, sino se va a empezar a manifestar la literatura en muchos países de Latinoamérica. Por ejemplo, la figura de Jorge Isaac creo que es relevante en el romanticismo hispanoamericano, ¿no? Jorge Isaac, escritor colombiano, nos va a dejar un testimonio maravilloso con esta obra titulada María. O José Hernández con Domingo Sarmiento, ¿no? en Argentina. Y así van a aparecer muchas figuras ya en el mundo latinoamericano, que ya luego vamos a verlo, ¿eh? En una segunda etapa ya vamos a tener más presencia hispanoamericana en la literatura, ¿no? Luego del romanticismo viene el realismo, pues, ¿no? El realismo es un compromiso moral, político y social, fundamentalmente, ¿no? Por eso tiene un carácter humanitario, ¿no? Porque piensa en la sociedad, en el bienestar de la sociedad.
Hay un lenguaje claro y objetivo, reflejo de la realidad, y va a haber un predominio de la narración, ¿no? En el realismo se va a utilizar mucho el tema de la narración, ¿ya? Entonces aquí van a haber denuncias muy fuertes, ¿no? Sobre la situación, sobre la realidad de nuestro país. Una de las máximas rostros del realismo es pues Manuel González Prada, ¿no? Está Clorinda Mato de Turner, Abelardo Gamarra, Mercedes Cabello de Carbonera, que son los que van a empezar a desarrollar una nueva corriente, ¿no? Peruana, y van a aparecer figuras también latinoamericanas, ¿ya? Entonces, esa es la sustancia de esta primera etapa importante, jóvenes, de la literatura. ¿Por qué digo la primera etapa, no? Porque a partir de la segunda etapa va a aparecer ya con mayor presencia la literatura hispanoamericana, ¿no? Y empezamos acá desde el modernismo. Hay que entender, jóvenes, que el modernismo es la única corriente que nació en Latinoamérica. Y a partir de ahí ejerció una poderosa influencia en el mundo. ¿Dan cuenta? ¿Ya? Es el único que apareció en Latinoamérica, ¿ya? Y ejerció una poderosa influencia en el mundo. Ahí tenemos el modernismo, ¿no? Porque todas las demás corrientes nacieron en Europa, en realidad, ¿no? Si hablamos del realismo, en Francia, el simbolismo en Francia, el renacimiento en Italia, el barroquismo en España, el romanticismo en Alemania, ¿te das cuenta? Pero el modernismo fue una corriente que nació en América, ¿ya? Y generó una poderosa influencia en el mundo. ¿Qué características tiene el modernismo? Cultivo del arte por el arte. Cuando yo digo arte por el arte, me refiero a que estos escritores buscaron intensamente la belleza del lenguaje. Eso es arte por el arte. Cuando lo que me interesa solo es la forma, no el contenido, ¿ya? Eso es arte por arte. Entonces, ellos buscaron, ¿no? La belleza del lenguaje, la ornamentación del lenguaje, ¿no? El lenguaje florido, elegante. También promovieron el exotismo, ¿no? ¿Qué es el exotismo? Destacaron, resaltaron, reflejaron lugares lejanos, lugares universales, ¿no? Hicieron una renovación del vocabulario, ¿no? Justamente, ¿por qué? Porque buscaron la belleza del lenguaje, ¿no? Hicieron unas combinaciones bastante extrañas, bastante raras con las palabras, ¿no? Eso fue parte del modernismo. Entonces, si se dan cuenta, el modernismo exageró, ¿no? en el tema de la forma, ¿no? Exageró. Esa fue el talón de Aquiles, ¿no? Le dieron mucha importancia a la belleza formal. ¿Quiénes representan? El precursor es José Martí, el cubano, ¿no? Que escribe versos libres. Su máximo exponente es Rubén Darío, el nicaragüense Rubén Darío. Él inicia con su obra Azul, luego avanza con su famosa obra Prosas Profanas, que es su etapa intermedia, y se consolida, ¿no? O su etapa de madurez con Cantos de Vida y Esperanza. Entonces, ese es el proceso, ¿no? De Rubén Darío. José Enrique Rodó, ¿no? El arielismo, ¿no? El uruguayo, ¿no? El arielismo, fundador del arielismo, justamente por su obra Ariel. José Asunción Silva, ¿no? Y en el Perú, José Santos Chocano, pues, ¿no? El cantor de América, ¿no? El máximo exponente del modernismo en el Perú. Leopoldo Lugones en Argentina, Amado Nervo en México. Estos son los representantes del modernismo, jóvenes, ¿ya? Luego viene el posmodernismo. El posmodernismo nace como un rechazo a los excesos del modernismo. Ya les dije, ¿no? ¿Cuáles eran los excesos? Era, pues, rendirle culto a la forma, ¿no? A la belleza. Entonces el modernismo instaura un espíritu renovador, trata de cambiar eso, ¿no? Inclinación esteticista de manera moderada, equilibrada, mantiene un equilibrio entre la forma y el contenido, ¿no? Temática localista, ¿no? Ellos ya no se preocupan por destacar escenarios lejanos de mundos universales, ¿no? Sino su temática es localista, ¿no? Reflejan escenarios, ambientes locales, ¿ok? ¿Quiénes representan al posmodernismo? Tenemos a Gabriela Mistral, la chilena, Premio Nobel de Literatura 1945. Tenemos a la argentina Alfonsina Storni. Tenemos a Juana Dimbambur,
Y en el Perú tenemos a Abraham Valdelomar, ¿no? Que él es el que promovió el gran movimiento, fundador del movimiento Colónida. O sea, si hablo del movimiento Colónida, el movimiento Colónida es parte del posmodernismo. José María Eguren, el máximo exponente del simbolismo en el Perú, el simbolismo también es parte del posmodernismo. Incluso algunos incluyen el arielismo de José Enrique Rodó como parte del posmodernismo. Entonces, el posmodernismo tuvo varios manifiestos, ¿no? Uno, por ejemplo, el que promovió Abraham Valdelomar con el movimiento Colónida. Otro, lo que promovió José María Eguren con el simbolismo. Y otro, lo que promovió José Enrique Rodó con el arielismo, ¿ya? Y luego tenemos el vanguardismo, ¿no? El vanguardismo, culto a la novedad, pues, lo nuevo, la innovación. Se cambia la estructura de las formas porque hay una libertad en la creación literaria, ¿no? O sea, los escritores escriben con una libertad, desarrollan su propio estilo, no están supeditados a formatos, ¿no? Y aquí los máximos exponentes, ¿no? Pablo Neruda, el chileno, también premio Nobel de Literatura. César Vallejo, que es el máximo exponente del vanguardismo en el Perú, y inicia el vanguardismo con su famosa obra Trilce. En Chile, Vicente Huidobro, ¿no? Con Altazor. En Argentina, Luis Borges. En México, Octavio Paz. En Cuba, Nicolás Guillén, ¿no? Con esta famosa obra Zóngoro, Cosóngoro, ¿no? En Perú, Martín Adán, ¿no? El famoso Martín Adán con su famosa obra La Casa de Cartón, que luego va a ser incluido en la nueva narrativa también, ¿ah? Y Ernesto Sábato en Argentina, ¿no? Entonces ahí tenemos, ¿ve? A los máximos exponentes también del vanguardismo. Pero esto ya es literatura hispanoamericana, ¿no? No solamente destacan ya peruanos, ¿no? Sino también ya escritores de muchos países de Latinoamérica, Argentina, Chile, Cuba, Colombia, ¿no? Perfecto. Muy bien. Seguimos avanzando, ¿no? Y aquí voy a tocar un tema importante, ¿no? La narrativa hispanoamericana, jóvenes. La nueva narrativa hispanoamericana. ¿Por qué decimos nueva narrativa hispanoamericana? Porque va a ser una generación de escritores que van a plantear nuevas técnicas narrativas, ¿no? Su trabajo de esta nueva narrativa es nuevas técnicas, el empleo del monólogo interior, la multiplicidad de puntos de vista, o sea, acá estamos hablando del narrador múltiple, la narración atemporal, el cosmopolitismo, la incorporación de elementos oníricos, o sea, sueños y fantasías, lúdicos, juegos. Todo eso va a sostener como característica a la nueva narrativa hispanoamericana. Y esta nueva narrativa hispanoamericana va a tener 3 etapas, ¿no? La emergente, la consolidación y el auge, o conocido como el boom literario, ¿no? La emergente se inicia en el año 1920 y se prolonga hasta 1930, ¿no? Y aquí aparecen figuras importantes como Rafael de la Fuente Benavides, ¿no? Más conocido como Martín Adán, con La Casa de Cartón. Ricardo Giraldes, con Don Segundo Sombra, ¿no? Ricardo Giraldes, perfecto. Por ejemplo, acá en Venezuela, ¿no? Rómulo Gallegos, ¿no? Con Doña Bárbara, en Venezuela. José Eustacio Rivera, ¿no? La aborígena, ¿no? Entonces acá tenemos pues a exponentes ya hispanoamericanos, ¿no? De esta primera etapa emergente. Ahora hay una etapa que se llama la consolidación, donde van a haber 3 figuras importantes, ¿no? Año 1940, 1950, ¿no? Es el año en que empieza pues a alcanzar un brillo impresionante la narrativa hispanoamericana en el mundo, ¿eh? Acá tenemos a Jorge Luis Borges, ¿no? El argentino, que mereció ganar un premio Nobel de Literatura, pero la Academia lastimosamente no le dio por razones políticas. Fue una mezquindad, ¿no? De la Academia no darle a Jorge Luis Borges, a pesar de que muchos escritores reclamaban, ¿no? Alejo Carpentier en Cuba, con El siglo de las luces, y en Guatemala Miguel Ángel Asturias con El señor presidente, ¿no? Ellos representan la consolidación. Y viene la tercera etapa, ¿no? La etapa del auge, del boom literario, que fue la etapa más poderosa, ¿no? Más influyente de nuestros narradores latinoamericanos en el mundo. Aquí, en esta etapa, se alcanza el reconocimiento mundial.
¿no? De 4 escritores muy importantes, ¿no? Premios Nobel, ¿ah? Gabriel García Márquez, Premio Nobel 1982, Colombia. Mario Vargas Llosa, Premio Nobel 2010, Perú. Julio Cortázar en Argentina, con Rayuela, ¿no? Y Carlos Fuentes en México, con la muerte de Artemio Cruz. Ellos son los que representan al boom literario, ¿ya? Y finalmente, jóvenes, la literatura hispanoamericana también tuvo referencias en el indigenismo, el realismo mágico y el urbanismo. El indigenismo porque su temática estaba abocada a reivindicar la imagen del poblador indígena. Hubo denuncia y lucha social, ¿no? Sus máximos exponentes, José María Arguedas, Enrique López Albújar, Ciro Alegría, Manuel Escorza y Jorge Icaza, ¿no? En Ecuador aparece la figura de Jorge Icaza con la obra Huasipungo. El realismo mágico, que es un concepto que lo introduce por primera vez Alejo Carpentier, el cubano, aborda lo real maravilloso, ¿ya? La mezcla de la realidad con la fantasía. Y los elementos fantásticos toman como base, ¿no?, la base folclórica y mitológica de los pueblos andinos y milenarios. Entonces, ahí está la sustancia del realismo mágico, que no es igual al boom literario, ¿eh? En el realismo mágico hay una mezcla armoniosa de la realidad con la fantasía, por eso se genera lo real maravilloso. Aquí tenemos la figura de Alejo Carpentier, ¿no?, con la obra El reino de este mundo, el cubano. El mexicano Juan Rulfo con Pedro Páramo. El peruano José María Arguedas con Los ríos profundos. Y el paraguayo Augusto Roa Bastos con Yo el Supremo. Entonces, estos son los máximos exponentes del realismo mágico. Y para cerrar, jóvenes, el urbanismo. El urbanismo tuvo como característica fundamental retratar la vida urbana. ¿Pero de quiénes? De esos pobladores que migraron del campo a la ciudad y que se instalaron en lugares, en suburbios, ¿no?, en lugares marginales y que vivieron una vida infrahumana, ¿no?, en condiciones infrahumanas, ¿no?, donde se encarna pues el verdadero rostro de la miseria, ¿no?, del poblador, no solamente en el Perú, ¿no?, sino en Latinoamérica. Y aquí vamos a tener a los máximos exponentes, ¿no? Julio Ramón Ribeiro, con su famosa obra La palabra del mudo, y en esta obra está un cuento muy famoso, ¿no?, Los gallinazos sin plumas, que justamente habla de ese poblador que viene del campo a la ciudad y vive en situaciones, pues, ¿no?, de miseria, ¿no? Lima Hora Cero con Enrique Congrais, Carlos Eduardo Zabaleta, Los Inocentes de Osvaldo Reynoso, Eleodoro Vargas Vicuña, Alfredo Bráez Echenique, ¿no?, que también es parte del urbanismo en la literatura hispanoamericana, ¿ok? Y aquí tendríamos que adicionar, jóvenes, la literatura regional, ¿no?, que ya más adelante les estaremos proporcionando información amplia, ¿no?, y vasta sobre la literatura regional. Pero sí consideramos a 3 escritores muy relevantes, ¿no?, en la literatura regional. Por un lado tenemos la figura de Julián Guanay, el Jaujino, que tiene prestancia nacional e internacional por su obra que se lee en Rusia de manera obligatoria, El retoño. Luego tenemos a Sandro Bosio, que pertenece a la nueva generación de escritores, ¿ya?, un escritor actualmente catedrático de la Universidad del Centro en la Facultad de Comunicación. Ha viajado como ponente a Estados Unidos, a España, representando al Perú. En el teatro tenemos a María Teresa Zúñiga, actualmente docente de la Universidad Continental, trabajó en el Colegio Andino, realiza su trabajo teatral junto con su esposo, el señor Miranda, y sus hijos. Entonces, tenemos también a Carlos Villanes Cairo, ¿no?, un escritor de La Oroya, que actualmente radica en España con su esposa. Pero hay muchísima literatura regional, jóvenes, donde tenemos que considerar las 9 provincias, ¿no?, y en el género narrativo, lírico y teatral, ¿ya? Entonces, en suma, jóvenes, es eso lo que hemos querido compartir con ustedes en esta semana 14, ¿ya? Ya le voy a enviar la práctica, la PPT y las claves a la alumna responsable para que puedan compartir, ¿ya? Entonces, hasta aquí, jóvenes, nuestro trabajo de este ciclo normal 2, ¿ya? Y los invitamos, porque también la academia está invitando a los estudiantes, pasen la voz a sus amigos, amigas,
que estamos aperturando nuestro ciclo full repaso este 16 de agosto. 4 semanas, el costo 159 soles. Vas a tener la oportunidad de participar en un examen tipo admisión. Se van a resolver los exámenes tipo admisión de la UNSP. Vamos a hacer el repaso desde la primera semana hasta la última semana. Y lógicamente, pues, estés listo y preparado para, ¿no?, el examen que ya se ha programado para el mes de septiembre, ¿ya? Entonces, pasen la voz. Hay este programa de full repaso, de 4 semanas, el 16 de agosto, ¿ya? De mi parte, muchas gracias, jóvenes. Un saludo para ustedes, muchos éxitos y a ponerle mucho esfuerzo, pues, ¿no?, para el logro de nuestros objetivos. Cuídense, nos vemos.